¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez te traigo una propuesta y está vinculado con el método autoanalítico, el autoanálisis de grupo, que el psicoanálisis al menos considera que no es posible, ¿no es cierto? Pero fíjate vos que Freud crea el método psicoanalítico con el autoanálisis, es decir, analizando su propio Edipo, su sueño, o sea, las formaciones de su inconsciente, y él lo afirma incluso cuando analiza la inyección dada a Irma, ese famoso sueño, y entonces parece ser que este método, que luego otra psicoanalista que es Karen Horney escribe un libro que se llama El autoanálisis, parece ser que es un momento crucial de la práctica, de la praxis. Pichón articula el autoanálisis con el heteroanálisis, es decir, que hay un momento en donde todo grupo necesita este autoanálisis. Lo podemos llamar entonces el autoanálisis de grupo, como una propuesta, ¿no? Sin duda que el grupo tiene un nivel de análisis de su conducta como grupo, es decir, y siempre alude a cuestiones de la verticalidad de alguno, cuestiones horizontales de la situación, de la institución, etc. Siempre es en relación a un nosotros, y acá es muy importante el yo, el nosotros, es decir, el rol del grupo en la institución, el rol del grupo en relación a otros grupos, o sea, la dinámica intergrupal, que es también elementos del autoanálisis grupal, ¿no es cierto? Moreno, por ejemplo, nunca habló de autoanálisis grupal porque se centró en el psicodrama, en el sujeto, ¿no? Esto de traer lo reprimido del sujeto en escena para después tratarlo, después de la dramatización, catarsis, y tratarlo en el momento de compartir, etc. Pero el autoanálisis grupal puede ser realizado ya sea por el grupo mismo, a partir de individuos, de algunos integrantes, en forma conjunta con el coordinador, o por el grupo todo, cuando el grupo se toma como objeto de análisis de sí mismo, ¿no? Es decir, que el grupo puede tomarse como objeto de sí. Esto de tomarse como objeto es propio del ser humano, decía Med. Esto de tomarse como objeto de estudio, como la analítica de la propia dinámica, es decir, cómo vamos, en dónde estamos, quiénes somos, los roles que cumplimos, es decir, el rol como grupo y los roles intragrupos, cómo nos comunicamos, qué valores tenemos, qué conflictos, qué ideales, es decir, en relación a la tarea, por ejemplo, ¿no? El grupo. Fíjate vos que hay varias cuestiones acá en una época se centraba en el individuo, en el grupo, como el psicoanálisis individual en grupo. Después se habló del psicoanálisis del grupo, y luego de la interacción entre individuo-grupo desde la psicología social, que es específico del método que propone Pichón. Bien, entonces consideramos que el grupo puede analizar su comunicación, su contratransferencia recíproca, el telé, no es la tele, el telé moreniano, ese sentimiento a distancia, atracción, rechazo, etc. Es muy importante porque es el nexo, es el lazo de afinidades, rechazos, etc. Analizar los conflictos manifiestos y latentes propios de la situación grupal. Y de hecho que cuando el analista promueve el autoanálisis, esto de vincular un tema con uno mismo, es el momento autoanalítico, digamos, ¿no? El autoanálisis de grupo sería entonces para que los grupos tomen conciencia de sus procesos inconscientes, ya sean manifiestos o latentes. Es decir, uno puede hablar, pero al hablar dice más de lo que dice, ¿no es cierto? Porque el lenguaje conlleva ambos planos. Y es una actividad de exégesis de lo que se dice, es decir, cómo cada uno define este grupo, su dinámica, es decir, los conflictos típicos y cómo se ubica en relación al grupo. O sea que el autoanálisis de grupo no excluye la verticalidad, y lo incluye, pero incorporado y superado como
horizontalidad, es decir, estamos hablando del autoanálisis de grupo. Pero también lo podemos extender al autoanálisis del sujeto como método, y acá caben analizar el inconsciente grupal, es decir, cuando el grupo analiza, por ejemplo, los supuestos básicos en Bion, liderazgo de ataque y fuga, de emparejamiento, etc. Estos supuestos básicos operan en el plano inconsciente, y cuando el grupo analiza y alude a ello, estamos en esto del autoanálisis de grupo. Es decir, que sería el grupo se analiza a sí mismo en forma conjunta con un coordinador o como grupo, pero la analítica grupal siempre dice que hay alguien que asume ese rol de coordinador, pero el coordinador es parte del grupo, es decir, que él es el que coordina el cómo vamos, en relación a la tarea, las interpretaciones, su estilo de liderazgo, de modo que el autoanálisis de grupo incluye al coordinador como parte, por ejemplo, para saber cómo va el grupo que él coordina, que desde afuera lo ven muy bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un instituto, tu dinámica áulica como docente se nota muy bien, es decir, a partir de los trascendidos. Entonces, la dinámica del grupo y su análisis por el propio grupo, entonces sería este método de análisis, autoanálisis grupal. Como te dije, hay un plano inconsciente, el inconsciente grupal, y el inconsciente institucional, en donde se mueve todo grupo, que son aquellos roles y funciones latentes, ocultos, estrategias, tipos de liderazgo, etcétera, motivaciones que llevan a conflictos, es decir, las causas, o sea, de lo que se cuece tras bambalina, ¿no? Analizar esas cosas, hacerlos explícitos. Esto es parte del autoanálisis grupal. Pero también la resistencia, es decir, resistencia a conocer estas cuestiones, estos atravesamientos institucionales, del inconsciente institucional que hablaba Barenboim, que son todas las cuestiones ideológicas y políticas que determinan al grupo, es decir, lo social, la cara social del grupo, este atravesamiento que no es lo mismo un grupo religioso que un grupo ideológico, o un grupo de estudio, o un grupo terapéutico. Hay distintas ideologías, pero todas están atravesadas por la parte ideológico, político, el aparato institucional, es decir, lo instituido, lo instituyente. Hay un montón de temas. Bueno, pero a veces hay resistencia a esto, resistencia a tomar conciencia porque uno ha tomado partido en su rol en esta dinámica de grupo. Uno cumple un rol específico, uno puede ser hasta un saboteador o un chivo emisario. Entonces, la parte afectiva a veces te impide ser objetivo. Entonces, pero el grupo, en este autoanálisis, y a partir de la diversidad de opiniones, hay una media, hay una definición común que nos da la idea de esa definición conjunta, de esa autoimagen conjunto que el grupo tiene, más allá de la conciencia del grupo, es decir, más allá de lo que se dice, tenemos entonces lo inconsciente grupal. Este es el título del libro de Dancieux, lo inconsciente grupal, es decir, ese plano en donde hay cosas comunes, el coinconsciente grupal, a eso es donde hay que llegar. Moreno llamaba coinconsciente grupal, es decir, esos roles conjuntos, esas cosas que la hicimos juntamente y nos olvidamos, pero que está. Son vínculos que construimos juntos, pero que queda internalizada y que sale en la interacción, ¿entendés? Cuando vos estás solo no sale, por eso se llama estados coinconscientes. Y llevarlo al estado co-consciente, es decir, hacerlos conscientes. Eso extingue la eficacia de todos esos modelos vinculares, etc. Entonces, una pareja, por ejemplo, que le enseñemos, porque esto se puede transmitir en los grupos, a distintos grupos, alfabetizarlo en esto de que pueden hacer este método de autoanálisis grupal. Yo voy a ver si hago el librito. Bueno, las resistencias siempre son las defensas que uno pone a la explicitación de lo inconsciente como conciencia grupal, como conciencia dialógica, como conciencia común. Sabemos que hay un plano de represión, es decir, hay cosas que lo olvidamos porque nadie quiere hablar de eso. Es el tabú del grupo, conflicto que se teme, es decir, cosas que olvidamos y olvidamos que lo olvidamos. Definición de la represión de Laing. Entonces, después hay otro mecanismo que es la negación, es decir, no veo lo que no
Lo niego, no existe ese problema, ese conflicto, ese latente. Después está la racionalización, que justificamos agresiones, disvalores, actitudes nuestras que lo justificamos. Entonces, la analítica de las defensas es muy importante en el método autoanalítico. Las defensas, lo inconsciente grupal, lo inconsciente institucional, los procesos ocultos, es decir, el grupo entonces se toma como objeto en sí, objeto con el objetivo del objeto del para sí, es decir, usando una terminología sartreana. Y estas defensas, la racionalización donde yo justifico mi conducta, también hay otras defensas como la proyección, es decir, es mejor ver otros grupos que funcionan mal que ver el propio grupo. Entonces, analizar entonces las defensas, los procesos inconscientes grupales, los roles inconscientes, el tipo de liderazgo, el rol del coordinador en todo esto. Si el coordinador se ve interno o externo al grupo, a veces se ve externo, ¿no? Cuando el grupo en sí mismo tiene su propia gestalt, su propia dinámica. Ese es el plano de lo común, lo conjunto. Y también el carácter que adopta el grupo, es decir, características particulares del grupo, que como construcción, como un hacerse además. El grupo además tiene esta cuestión de que está en como gestalto, es decir, que está en un proceso de hacerse. Así que esto y mucho más se puede ver en el autoanálisis de grupo. Entonces, lo proponemos como método, el autoanálisis de grupo. Después vamos a hacer un librito para ver las resistencias, es decir, cómo uno a través de tergiversaciones, negaciones, racionalizaciones y proyecciones o control omnipotente, como diría Pichón, no ve lo que pasa verdaderamente. Entonces el coordinador se lo tiene que indicar. Pero en muchos grupos no está el coordinador. Entonces hay que enseñarles a los grupos también a hacer a esta relativa autonomía, esta capacidad de autoorganización y en aras de cumplir sus objetivos. Entonces, el autoanálisis de grupo, entonces me falta el libro, todavía lo vamos a hacer. Muchas gracias.